noches a todos. No sé si hay alguien que vino por la primera vez. Me presento, mi nombre es Daniela, como dijo Corín. Yo soy italiana. Este año cumplo 13 años de vivir en Argentina como misionera a tiempo completo, mucho tiempo de mucha fidelidad. Y bueno, esta noche quería compartir algo que Dios puso en mi corazón. De que arrancamos los jueves, venimos teniendo una línea, ¿no? En el caso que faltaste, vamos a hacer un pequeño repaso, rapidito. El primer jueves se habló acerca de los procesos, ¿se acuerdan? ¿No? De los procesos de nuestra vida. Después Puro nos habló de ser fiel en lo poco, con lo que Dios nos dio, los dones que Dios nos dio, poder ser fiel en eso. Y la semana pasada Paula nos habló acerca de la historia de David, de que Dios mira al corazón y no al exterior, ese hombre conforme al corazón de Dios. Y bueno, oré y dije, Señor, ¿qué puedo compartir? Y Dios me trajo esta palabra, así que bueno, vamos a leerla. Está en 2 Corintios 10, del 3 al 6. Yo la tengo escrita acá, no sé si la van a proyectar, pero si no, no pasa nada, la pueden buscar en sus Biblias o en sus celulares. 2 Corintios 10, del 3 al 6. Dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Y a mí me gusta buscar diferentes versiones de los versículos porque nos da una amplitud, ¿no?, de lo que es las palabras. Y la NTV dice, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Primero, este versículo arranca diciendo que estamos en este mundo, que hay una guerra en este mundo, pero no somos de este mundo. Dice que la batalla que tenemos, ¿sí?, no la tenemos que batallar como la hace el mundo, sino de otra forma, de forma espiritual. Entonces la Biblia nos habla claramente que hay una guerra en acto, ¿verdad? Hay una guerra entre los espíritus malignos y el Espíritu de Dios. Y aunque yo no la vea con mis ojos, aunque quizá no la pueda percibir, eso no significa que no exista, que no esté. Hay una guerra, ahora mismo hay una guerra en acto en el mundo espiritual para que nosotros podamos estar acá y escuchar la palabra de Dios. La Biblia nos habla de que Satanás era un ángel, ¿no? Un ángel que quiso ser como él, que por su orgullo, por su rebeldía, por querer ocupar el trono de Dios, Dios lo echó directamente, lo arrojó, ¿no?, a la tierra, al infierno, y no es que se queda quieto Satanás. Satanás está muy activo en su obra. Él ya sabe que está vencido, pero no se rindió. No se rindió. Hay una lucha, hay una guerra para que él pueda agarrar, ¿no?, el más número posible de personas hacia sí mismo. Y Jesús nos hace parte de esta batalla, Dios nos hace parte de esta batalla. No es solamente Dios y sus ángeles contra Satanás y sus secuaces. Dios nos hace parte de esta batalla. Como decía, ya tenemos la victoria, amén, ya sabemos, Jesús ya lo ganó, pero Satanás no se rindió. Y hay una batalla que se libra en el mundo espiritual. Ahora, no tenemos por qué temerle a esta batalla. Tampoco la tenemos que ignorar. Como decía, el hecho de que yo no la vea con mis ojos o no la sienta, eso no la hace desaparecer. Entonces, como cristianos tenemos que ser sabios, tenemos que ser astutos, ¿no?, y llenos, ¿no?, del Espíritu Santo para poder discernir qué es lo que pasa. Ahora, una parte de esta batalla, como dice acá en 2 Corintios, ¿dónde se libra? ¿Dónde está? ¿Qué dice? En nuestros pensamientos, en nuestra mente. ¿Escucharon alguna vez la mente campo de batalla?
¿Lo ven así? ¿Qué piensan de eso? La mente como este campo de batalla. Entonces, la obra de Satanás nace de una raíz de soberbia y de orgullo, ¿verdad? También de incredulidad, de temor, de independencia y de rebeldía. Esos pensamientos de independencia, ¿no? De soberbia, de orgullo, son esos pensamientos cuando pensamos que no necesitamos de Dios para todas las cosas de nuestra vida. Cuando pensamos que podemos tomar decisiones dejando a Dios de lado o haciéndole parte solamente de algunas cosas. Algunas decisiones sí y otras cosas las tomo yo. En esto no voy a ser parte de Dios, en esta sí. Es independencia, es orgullo, es soberbia, pensar que yo puedo vivir mi vida como yo quiero, de la forma en que quiero y hacer lo que quiero. ¿No? Aun cuando pienso que Dios está tarde, cuando veo que no se cumplen esas palabras, cuando esa promesa que tengo están en stand-by, pareciera que estén en stand-by, entonces digo, che, Dios está tarde en eso, entonces mejor voy a hacer algo para ayudarlo a Dios. Porque yo necesito ayuda. Claro, si todavía no está pasando nada, es porque Dios necesita mi ayuda. Entonces, eso pongo las manos yo para que Dios cumpla lo que quiera hacer en mi vida. Eso es soberbia. Pensar que lo puedo hacer yo en el lugar de Dios o que yo me la sé más que Dios mismo. También cuando empezamos a dudar del carácter de Dios, esos pensamientos de incredulidad, che, ¿y será que es verdad que Dios me dijo? ¿Será que realmente Dios lo va a hacer? Pensábamos en la historia de David, ¿no? La semana pasada, 20 años pasaron. ¿Ustedes piensan que no habrá tenido pensamiento de incredulidad David? Quizás sí, la Biblia no lo dice, pero era un hombre. Y qué difícil, ¿no? Y qué tan destructivo puede ser dejar espacio, lugar a estos pensamientos de incredulidad. Porque muchas veces nos hace más fácil creer a la mentira del enemigo que a la verdad de Dios. ¿Le ha pasado? Que le creo más a las mentiras, le doy más lugar a las mentiras que a lo que Dios me dice. Porque a veces la realidad que vivimos es tan fuerte, es tan real, es tan tangible, que yo le doy espacio, le permito tener más voz que la verdad de Dios. Es un permiso que yo le doy a la mentira de instalarse en mi pensamiento para yo actuar según lo que pienso. Pero ¿saben qué? Las circunstancias, como hablaba Irán, ¿no? Los procesos son procesos. Tienen un comienzo y un final. Las circunstancias son pasajeras. Los problemas van y vienen, no son un constante de nuestra vida. Por eso no podemos pararnos sobre algo que no es constante, que no es duradero, que no es eterno. Las circunstancias son pasajeras. Los procesos son pasajeros. Entonces no puedo dar voz a las mentiras, a las circunstancias, a la realidad que vivo para callar la verdad o lo que Dios dice de mí. También cuando vivimos o tenemos esos pensamientos de temor, ¿no? Ese temor al hombre, que es quiero agradar al hombre por encima de Dios. Eso es el temor al hombre. No es, ay, quizá qué dirán de mí. La realidad es que quiero agradar más al que tengo al frente que a Dios mismo. Me importa más la opinión del que tengo a mi lado que realmente lo que Dios dice. O el temor al futuro. ¿Cuántos alguna vez tuvieron pensamiento de temor al futuro? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué va a pasar de acá a tanto tiempo? ¿Y eso cómo lo voy a hacer? O temor al fracaso. ¿Y si no sale? ¿Y si lo hago y me equivoco? ¿Y si hago esto y después me sale mal? Entonces mejor no hago nada. El temor nos paraliza, el temor no nos deja avanzar, el temor me pone estática en el lugar donde estoy. Entonces cuando nosotros dejamos que todos estos pensamientos llenen nuestra mente, son como semillas que el enemigo pone para crear argumentos. ¿Estamos?
Ahora, tampoco voy a ignorar lo que me pasa. Tampoco voy a decir, no, esto no existe, este problema no existe. No, existe el problema. El tema es cuánta voz le estoy dando en mi mente por encima de la verdad de Dios. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? ¿De qué estamos alimentando nuestra mente? Si yo la vivo alimentando de cuán incapaz soy, de todos los problemas que tengo, de todos los problemas que van a pasar en el futuro, de lo malo que es todo, ¿de qué me voy a llenar? ¿De preocupación? ¿No? ¿De estrés? ¿De incertidumbre? ¿De incredulidad? Ahora, ¿qué mentiras estoy creyendo del enemigo pensando que son verdades? Porque hay cosas que pensamos que son verdad, pero no son verdades. No es lo que Dios dice de nosotros. Pero las creemos tanto que se transforman en verdades. Pero en estas son mentiras. ¿O qué consejos estoy recibiendo? ¿Qué consejos estoy buscando que realmente vienen o no de Dios? ¿A quién estoy recurriendo para buscar esos consejos? Saben que la iglesia de Corintios estaba así porque empezaron a entrar en la iglesia corrientes de pensamientos que lo estaban alejando de la verdad de Dios. Entonces, ¿qué dejamos entrar en nuestra mente? Aún esos, repito, opiniones, consejos que quizá son buenos, pero vienen de Dios. ¿A quién estoy recurriendo para llenar mi mente? Entonces, como decíamos, esta guerra es espiritual, no es contra las personas, no es contra algo físico, sino es espiritual. Todos nos sabemos de memoria el versículo de Efesios 6, ¿no? Que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes, principados, gobernantes en este mundo de maldad, huéspedes, o sea, no es contra las personas, no es contra algo que yo pueda ver tangible. La batalla que tenemos es espiritual. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, porque si la batalla es espiritual, yo la tengo que enfrentar con armas espirituales. No puedo enfrentarla con algo material. Y es una batalla, ¿no? Contra este enemigo de nuestra alma, contra este enemigo que se mueve en el mundo espiritual. Y es una lucha constante en nuestro pensamiento. De estos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y dice, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a la persona a obedecer a Cristo. Entonces el pensamiento es el factor dominante de la rebelión. Si yo tengo pensamientos rebeldes, mis acciones van a ser acciones rebeldes, que se oponen, que van en contra del conocimiento de Dios. Y cuando pensamos en la palabra rebeldía, ¿qué le viene en mente? A ver, ¿qué piensan? No quiero. Micaías, mi hijo, anda a ponerte los zapatos. No quiero. ¿O no? Esa rebeldía que se ve, o las manos, las caras. Pero ¿saben que hay una rebeldía que interna? Hay una rebeldía que se llama rebeldía muda. Una rebeldía que no se ve, porque justamente es interna, es escondida, es una rebeldía en los pensamientos, es una rebeldía en el corazón. Donde todo externamente está, obviamente lo hago, como no lo voy a hacer, pero por dentro te estoy odiando porque me mandaste a poner los zapatos. Es una rebeldía, se llama rebeldía pasiva, ¿sí? Está la rebeldía activa, que es no quiero, en las caras, en las cosas, que te lo demuestro externamente, que no me gusta lo que me estás diciendo, pero hay una rebeldía que es más interna, más en la mente, más en el corazón. No te lo muestro, pero por dentro me estoy oponiendo a todo lo que estás diciendo. Entonces no hay una provocación directa al otro, pero sí hay una resistencia. La rebeldía es una resistencia, una oposición a lo que el otro me está diciendo. El versículo 5 dice, destruimos argumentos y toda altivez. Y esta palabra altivez del original, ¿sí?, significa rascacielo o pared muy alta. Altivez, algo
alto, algo que se levanta, que sitia el pensamiento y por eso no lo puedo llevar a obedecer a Cristo. Porque a veces levantamos argumentos tan fuertes en nuestra mente, porque los alimentamos y los alimentamos y los alimentamos, que hasta se hace una pared que impide llegar a Cristo, que nos aleja de Cristo. Entonces, desde el punto de vista de Dios, o lo que nos dice la Biblia, esta altivez es como que yo estoy levantando un paredón entre yo y Dios, entre la verdad de Dios, entre lo que Dios dice en mis razonamientos y mis argumentos, quizás reales, válidos, pero que me están alejando de Dios. Entonces, cuando empezamos a levantar estos argumentos humanos, ¿no? Como decía, el pensamiento queda como sitiado para que no seamos libres de obedecer a Cristo. Y esta inclinación mental a argumentar, a levantar estos argumentos, sí, la tenemos que batallar con armas espirituales. ¿Saben cómo, se acuerdan en Génesis 3, cómo fue que el enemigo, como Satanás, la convenció a Eva a pecar? ¿Qué le dijo? Come ese fruto. ¿Así le dijo? Le empezó a llevarla a un argumento, a un razonamiento, a un pensamiento. Che, ¿será que Dios te dijo eso? ¿Es verdad que Dios te dijo que no tiene que comer ninguno de los frutos? La llevó hacia este camino del razonamiento humano. ¿Y ella qué hizo? La agarró, su propia opinión, su propio razonamiento, empezó a sitiar el pensamiento hasta que le hizo caso al enemigo. ¿Discutís con Dios? ¿Argumentás con Dios? ¿Se te levantan argumentos y pensamientos que te impiden creer y obedecerle a Dios? O quizá le argumentas con el enemigo. Esos pensamientos, no sé si escucharon alguna vez la mente en blanco. No existe la mente en blanco. Siempre estamos pensando en algo. Y si no estoy llena de los pensamientos de Dios, alguien más está tomando mi mente, alguien más está tomando mis pensamientos. Ahora, ¿está mal usar la razón? ¿Está mal argumentar? Dios nos dio la razón. Dios nos hizo seres racionales. Nos hizo un ser integral. Espiritual, mi cuerpo, ¿no? Entonces los pensamientos son parte de lo que Dios nos hizo. Ahora, entonces, ¿cuál es el tema? El tema es cómo empleo la razón. Si levanto esos argumentos que me llevan a alejarme de Dios, entonces no estoy siendo sabia en la forma en que estoy usando mi razonamiento. Entonces tenemos que aprender a tomar estas decisiones callando nuestros argumentos, callando nuestros pensamientos, para que realmente esos pensamientos de Dios vengan a nuestra mente. Amén. Realmente necesitamos un milagro en nuestra mente. Que Él abra como una operación quirúrgica y saque de raíz todos esos pensamientos rebeldes que se levantan en contra del conocimiento de Dios. No sé si le pasa a ese, pero a veces llegamos a pensar algo. A mí me pasó, digo, che, ¿cómo llegué a pensar eso? Algo tan terrible. ¿Cómo llegué a este pensamiento que nada que ver con Dios? Porque todo argumento fuerte empieza por un pequeño pensamiento. A lo que viene a mi mente, y yo elijo alimentarlo, yo elijo pensarlo, yo elijo darle vuelta, elijo darle de comer hasta que esto se vuelve un argumento. Que se hace tan fuerte que ya no sé qué es verdad y qué es mentira. Entonces, cuando llega ese primer pensamiento, ¿cuál es mi actitud? ¿Qué es lo que hago? ¿Escucharon esa frase que dice, no puedo impedir que los pájaros rodeen mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido en mi cabeza? No tengo que pensar cualquier pensamiento que caiga en mi mente. Yo puedo elegir qué pensar.
No tenemos por qué darle rienda suelta a todo pensamiento, aunque sea mínimo, porque el argumento no empieza como argumento. Empieza con una duda, un pequeño pensamiento, algo que escuché, algo que me dijeron, algo que leí. Y yo elijo pensarlo, y yo elijo alimentarlo, hasta que eso se vuelve un argumento en mi cabeza, que me aleja de Dios, que me aleja la verdad de Dios. Entonces necesitamos aprender a frenar esos pensamientos, a ponerle un stop y decir, che, esto no lo voy a pensar. Esto no es de Dios, esto no es la verdad de Dios, no es lo que Dios me habló. Entonces puedo elegir no pensarlo, puedo elegir no alimentarlo y llevarlo a la obediencia a Cristo. Porque nosotros aprendimos de qué llenar nuestra mente. Puede llegar el pensamiento, pero yo elijo si ese pensamiento queda en mi cabeza, transformándose en algo más grande, o decirle no, esto no es de Dios, esto es mentira y yo esto no le voy a creer. Porque no podemos dar rienda suelta a todo pensamiento que cae en nuestra mente. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, lo que pienso después me lleva a actuar. Nuestras acciones no son el resultado de un día me despierto y hago algo. Es porque hubo algo atrás, hubo un pensamiento atrás que me llevó a hacer lo que hice. Eso pasa mucho, pasa mucho en Estados Unidos, cuando los chicos entran en las clases, en las escuelas y empiezan a disparar. Y eso empezó por un pensamiento o algo que dijeron y fue alimentando, y fue alimentando, y fue alimentando, fue alimentando. Eso es algo muy extremo, pero muchas veces con nuestra vida espiritual somos así. Alimentamos pensamientos que nada tienen que ver con Dios, que nada tienen que ver con la verdad de Dios. Y yo soy una persona bastante práctica, me gusta hacer práctica. Entonces, por ejemplo, pensé algunos pensamientos que pueden venir. Por ejemplo, si luchamos con pensamiento de crítica, algo que podemos hacer es bendecir a nuestro hermano. Si tengo todo el tiempo pensamiento de crítica, todo lo critico y todo está mal y todo, bueno, voy a empezar a bendecir. ¿Viene pensamiento de crítica? No, yo bendigo a esa persona. La bendigo, lo que está haciendo, lo que está diciendo. Porque tengo que luchar con armas espirituales. O si tengo luchas con la murmuración y la queja. Las quejas, ¿viste? Todo está mal, la murmuración y toda una porquería, todo un bajón. A mí algo que me ayuda es hacer listas de todo lo bueno. Todas las cosas por las cuales estar agradecida. Pero la tengo que escribir, la tengo que ver, la tengo que leer, porque nos olvidamos muchas veces de todo lo bueno. Entonces, si luchas en tu mente con pensamiento de queja o de murmuración, hacete una lista. Y empieza a decir, bueno, Señor, agradezco por esto, porque tengo esto, porque tengo el otro, porque etcétera, etcétera, etcétera. O si lucho con la incredulidad, la desesperanza o el temor al futuro. Algo que a mí me ayuda es hacer memoria. Hacer memoria de lo que Dios hizo. Entonces me lleno de esas historias de fe. Voy preguntando, bueno, ¿y cómo Dios hizo esto en tu vida? Y voy recordando, wow, Dios me dio esta palabra, Dios hizo eso. Entonces empiezo a hacer memoria. Entonces cuando me agarra la desesperanza o el temor al futuro, ¿cómo va a ser? No sé, Señor, cómo va a ser, pero vos sabés. Porque como lo hiciste antes, lo estás haciendo hoy y lo vas a hacer mañana. Pero tengo que elegir llenarme de eso. Llenarme de esa historia de fe, llenarme de esperanza. Y no decir, no, la realidad que la realidad es una porquería y probablemente el futuro va a ser lo mismo. Y si yo empiezo a darle rienda suelta a ese pensamiento, va a ser muy difícil que le crea a Dios. Entonces, si luchas con eso, con la incredulidad, con la desesperanza, con ese temor al futuro de lo que será, haz memoria. Y si no te acordás,
Pregúntale a un amigo tuyo. Pregúntale a Dios. Dios, ayúdame a hacer memoria. La palabra dice que no nos olvidemos de ninguno de su beneficio. Hagamos memoria de lo que Dios hizo para vencer la incredulidad, la desesperanza y el temor al futuro. O si tenemos lucha con pensamientos inmorales, ¿no? ¿Qué es lo que estamos dejando entrar por nuestros ojos, por nuestros oídos? A veces, hoy en día con las redes sociales, esto es muy fácil ver cosas, te aparecen. Yo acá soy parte de una red de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable, entonces como Instagram de la red empezamos a seguir diferentes cosas prohibidas, ¿viste? O que están en favor de lo que creemos. Y cada tanto me aparecen cosas terribles, desnudos, cosas así, ¿viste? Es que la gente lo hace a propósito, pero es parte de su lucha. Entonces, ¿qué hago? Borro. Hoy es muy fácil que nuestra mente se llene de pensamientos impuros por lo que vemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos dejando entrar por nuestros ojos, por nuestros oídos? Cuando luchamos con la independencia, ahí vamos, con pensamiento de independencia, con el puedo hacerlo sola, no necesito del otro. Pedí ayuda por las cosas más mínimas, más insignificantes, como mover una silla. ¿Me ayudas? Porque tengo que ir en contra de estos pensamientos de independencia que yo puedo sola. O también esos pensamientos, ¿no?, de fracaso. La realidad es que somos humanos y vamos a equivocarnos. No somos perfectos, nadie, aunque hagas todas las cosas muy bien, no sos perfecto. El error es parte de nuestra vida. Entonces, el error no define quiénes somos. No podemos dejar que esa equivocación hecha con un buen corazón o ese error nos llene de pensamiento de fracaso. No sirvo para nada. ¿Alguna vez te dijiste? No sirvo para nada, soy un inútil. Esos pensamientos me autodestruyen. No es lo que Dios dice, porque Él me creó con propósito. Entonces Él me creó con dones, me creó con talento, me creó con capacidades. Entonces cuando yo estoy pensando, no sirvo, soy inútil, estoy levantando un argumento que va en contra del pensamiento de Dios. Entonces necesitamos sacar estos pensamientos a la luz. Necesitamos sacarlos, necesitamos confesarlo, decir, estoy pensando esto, que me está llevando a tener este tipo de actuación, de accionar de esta forma. Necesitamos sacarlo a la luz para tener esta mente sana, esta mente llena del Espíritu Santo. Y es una lucha. Es una lucha. Qué cansador luchar en nuestra mente con tantos argumentos, con tantos pensamientos que nos alejan de Dios. Es más cansador que luchar por la verdad de Dios. Y me encanta esta palabra, ¿no? Esta frase, llevar cautivo, llevarlos presos. Agarro el pensamiento, le ato las manos, le ato los pies, le pongo una cinta a la boca y lo arrastro a la obediencia a Cristo. Es llevar cautivo. Y el pensamiento, cuando vos querés llevar a alguien cautivo, la mayor parte no se va a querer dejar llevar. Va a poner resistencia, no va a querer. Entonces necesito agarrar el pensamiento y decir, ahora te vas a obedecer a Cristo. Lo ato, lo agarro y lo arrastro. Eso es lo que dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Dice, llevar cautivo los pensamientos rebeldes hasta que obedezcan a Cristo. Y es una lucha que tenemos que hacer nosotros. Decir, este pensamiento no lo voy a dejar en mi mente. No voy a dejar que mi mente se ensucie de pensamientos que se levantan, de estos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Esos pensamientos de comparación, esos argumentos, ¿no?, que se levantan y traen tantas mentiras a mi vida y no me dejan cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Y así vivo insatisfecha.
Porque todo el tiempo estoy pensando que está mal, que lo que Dios dice no es. Entonces necesitamos agarrar estos pensamientos, derribar, dice, destruir todo argumento. Ese paredón, ese rascacielos, hay que destruirlo. Esos argumentos los tengo que agarrar, los tengo que patear y someter al señorío de Cristo. No voy a pensar eso. Y en Romanos 8:5, ya voy terminando, dice, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿En qué estás fijando tu mente? Porque los que viven por el Espíritu fijan sus pensamientos en las cosas del Espíritu. Y nosotros vivimos por el Espíritu, no vivimos por la carne. No le vamos a dar rienda suelta a todo pensamiento que venga a nuestra mente, porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Amén. Y cuando la realidad no quiere decir otra cosa, me imagino David, ungido rey, escondiéndose en una cueva porque lo querían matar. Si él hubiese pensado a pensar, ¿será verdad que Dios me ungió? Mira cómo estoy, me quieren matar. Quizá no es tan como si él hubiese empezado a darle cuenta a esos pensamientos. ¿Qué hubiese pasado? Tenemos que elegir ponerle un stop a esos pensamientos que no vienen de Dios. Agarrarlo, atarlo y someterlo para que obedezcamos a Cristo. Para que todo pensamiento sea sometido a la obediencia de Cristo. Fijemos nuestra mente en los deseos del Espíritu. Fijemos esos pensamientos en las cosas espirituales. Amén. Y todos esos argumentos que se levantan, le vamos a decir, te destruís. Te voy a patear argumento y no voy a dejar que arruines el plan que Dios tiene para mi vida, porque si no voy a vivir frustrada, voy a vivir insatisfecha, porque esos pensamientos me están alejando de Dios. En vez de acercarme, en vez de vivir lo que Dios quiere que viva, estoy pensando todo el contrario y me estoy alejando del pensamiento de Dios. Entonces, durante estos procesos de Dios en nuestra vida, en esa espera, cuando vengan estos pensamientos, tengo que decir, ¿es de Dios esto? ¿Este pensamiento me está llevando a Dios? ¿Tiene que ver con su verdad? ¿Tiene que ver con lo que Él me dijo? Si es sí, bueno, lo vamos alimentando. Yo me pongo papelitos. Bueno, ahora no tanto, estoy casada y no puedo poner tanto papelito, pero cuando yo era soltera, yo estaba llena de papelitos. Yo voy en la casa de mi papá, es en Milán, está todavía esos papelitos. Yo me levantaba y leía la palabra, y leía la verdad, y me llenaba con esa palabra, y me llenaba con esa verdad. Me acostaba y leía. Porque es una lucha. Porque nuestra mente va a querer pensar cosas contrarias al Espíritu, cosas contrarias a la verdad de Dios. Pero yo puedo filtrar, puedo decir esto no. Espíritu Santo, ayúdame, por favor, para derribar, para destruir todo argumento que se levanta en contra tuyo y para que pueda obedecer a Cristo. Amén.